Mi nombre es Teodora Limas, tengo 74 años y esta es la historia de cómo, en medio de un almuerzo familiar, mi hijo me gritó que era una egoísta y me pidió que saliera de su vida para siempre. Aquel día, mientras me levantaba en silencio, con la servilleta doblada sobre el plato y la dignidad rota en el pecho, no sabía que esa humillación sería el comienzo de algo mucho más profundo, porque lo que parecía un simple estallido de rabia escondía una traición meticulosa, una mentira bien calculada y una red de manipulaciones que habían sido tejidas detrás de mis espaldas durante meses. Todo empezó un domingo, el 1 de diciembre, cuando invité a mi familia a almorzar para celebrar el ascenso de mi hijo Paulo en el bufete de abogados Herrera y Asociados. Cociné desde las 5 de la mañana. Hice su pavo favorito con castañas, puré cremoso, ensalada de frutas con miel y el flan de vainilla que tanto le gustaba de niño. Preparé la mesa con los manteles que heredé de mi madre y usé las copas de cristal de mi boda. Encendí velas de canela y decoré la casa con guirnaldas navideñas que colgué una a una durante toda la semana. Cuando Paulo llegó con Ángela, su esposa, ni siquiera me saludaron con afecto. Él fue directo a quejarse del vino. «Está muy caliente, mamá», dijo sin siquiera mirar la comida. Ángela se sentó revisando el celular, con esa altivez que la caracteriza desde que mi hijo comenzó a tener más dinero. Los tíos Clara y Guillermo estaban presentes, al igual que Iván y su esposa. También vino Joaquín Herrera, el jefe de Paulo, que conocía desde hace décadas. En ese momento no imaginaba que su presencia allí no era casual, y mucho menos inocente. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad aparente. Conversaban de política, del clima, de trabajo. Yo, como siempre, rellenaba copas, servía los platos, limpiaba las migas, atendía cada detalle como si fuera mi única función en esta vida. Pero los comentarios comenzaron a caer como gotas venenosas. «Mi madre siempre exagera con estas comidas», dijo Paulo entre risas forzadas. «A esta altura, ya debería estar disfrutando su jubilación», añadió Iván con una sonrisa tibia. Clara solo asintió. Yo seguí sirviendo sin decir nada, pero por dentro comencé a quebrarme. A veces, el silencio duele más que los gritos. Y si alguna vez sentiste ese tipo de soledad, ese peso de ser invisible incluso entre tu propia familia, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias como la mía, donde cada palabra es un desahogo y cada recuerdo una herida abierta. Gracias por acompañarme. La tensión se volvió insoportable cuando Ángela, con voz dulce pero afilada, dijo: «Teodora, ¿no crees que es hora de simplificar la decoración navideña? Estas tradiciones son un poco anticuadas». Miré el nacimiento que había armado con tanto amor, las luces que colgué con mis propias manos. Le respondí con calma: «Esta es mi casa, y estas son mis tradiciones». Fue entonces cuando Paulo se levantó bruscamente, su cara roja, sus ojos encendidos de rabia. «Exacto. Tu casa, tus reglas, tu mundo, siempre se trata de ti». Intenté calmarlo con una palabra suave, pero él no me escuchaba. Me acusó de manipularlo con tristeza cada vez que no venía a comer. Dijo que lo hacía sentir culpable, que era un drama constante. «Eres una egoísta», gritó golpeando la mesa. «Sal de aquí y no vuelvas nunca más». Nadie dijo nada. Ni Clara, ni Iván, ni siquiera Joaquín. Todos bajaron la mirada. Y, mientras el silencio se adueñaba del comedor, yo me puse de pie con una serenidad que no me conocía. Tomé mi bolso y salí caminando hacia la puerta principal. Nadie me detuvo. Solo escuché los pasos sobre la madera que yo misma había pulido esa mañana. Antes de cerrar la puerta, escuché a Paulo decir con alivio: «Por fin vamos a poder cenar en paz». No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Me fui como él quería, desapareciendo de su vida, pero no como él se imaginaba. 2 semanas después, cuando supe lo que realmente había detrás de aquel estallido, fue él quien me llamó a las 6 de la mañana con la voz temblorosa. «¿Por qué bloqueaste todas las cuentas del banco, mamá?». No respondí de inmediato. Solo le dije con calma: «Pregúntale a la egoísta que humillaste». Y colgué. Pero para que todo eso tenga sentido, necesito contarte lo que descubrí después de aquel almuerzo, porque no fue solo un ataque de rabia.
Fue una escena perfectamente montada por Ángela. Lo entendí días después, cuando volví a su casa para recoger unas cosas mías. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Sabía que Paulo estaba en el trabajo, pero el coche de Ángela estaba allí. Entré con la llave de emergencias que aún conservaba. Grité su nombre. Silencio. Subí las escaleras hacia el estudio de Paulo para buscar unas fotografías mías. Fue entonces cuando escuché las voces. Era Ángela hablando con alguien. Me acerqué sin hacer ruido. Reconocí la segunda voz al instante. Joaquín Herrera, el jefe de Paulo. «No puedes pedirme que lo convenza de alejarse de su madre», decía Joaquín. «Teodora es una buena mujer». Ángela respondió con un tono frío que me heló la sangre. «Esa mujer nos estorba. Necesitamos que desaparezca. Y tú puedes ayudarme». Me quedé paralizada frente a esa puerta, con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Escuché el crujido de la cama y luego la voz sedosa de Ángela. «Además, Joaquín, tú y yo tenemos otros asuntos que requieren privacidad». Hubo una pausa, larga, seguida de una risa baja, íntima. «Ángela, esto está mal», murmuró él, pero su voz no sonaba convencida. «Paulo no tiene que saber nada», insistió ella. «Solo asegúrate de que crea que su madre es un problema. Así subirá más rápido en el bufete y nosotros tendremos más libertad». Retrocedí con cuidado. Bajé las escaleras sin hacer ruido, con las piernas temblorosas y los ojos nublados. Salí de esa casa y me senté en mi coche, sin poder arrancar. Mi nuera tenía una relación con el jefe de mi hijo, y ambos conspiraban para alejarme de su vida. No era una suposición, era un hecho. Lo había escuchado con mis propios oídos, y mientras sostenía el volante, mis manos sudaban. Sentí rabia, sí, pero más que eso, sentí una tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. Yo había sido su soporte, su madre, su hogar. Esa noche no cené. Me senté sola en mi cocina, mirando las fotografías que había logrado recuperar antes de irme. Una de ellas mostraba a Paulo cuando tenía 5 años, con sus dientes frontales caídos y una sonrisa llena de inocencia. Otra era de su graduación, abrazándome con orgullo, y otra de su boda, donde Ángela sonreía con esa misma expresión de máscara perfecta. ¿Cuándo se rompió todo? ¿En qué momento mi hijo pasó de abrazarme con amor a gritarme que era una carga? ¿Cómo no lo vi venir? Al día siguiente tomé una decisión. No iba a llorar más, no iba a mendigar amor, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. No por venganza, sino por justicia. Fui al banco donde tenía mis cuentas y pedí hablar con la gerente. Ella me conocía desde hacía años. «Quiero saber quién tiene acceso a mis cuentas», le dije. Me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Revisó la información y me mostró los documentos. Paulo tenía poder sobre 4 de ellas, firmados por mí, años atrás, cuando confiaba ciegamente. «¿Desea revocar estos accesos?», preguntó. «Todavía no», respondí. «Solo quiero entender cómo hacerlo». Salí del banco con el estómago revuelto. Paulo tenía acceso a todos mis ahorros, incluso a la cuenta del seguro de vida de mi difunto esposo. Y aunque nunca había abusado de ese poder, ahora sabía que estaba bajo la influencia de una mujer que no tenía límites. Esa noche busqué a mi vecina Elvira, la única persona que conocía todos los detalles de mi vida. Le conté todo, cada palabra, cada fotografía mental que había guardado. Elvira escuchó en silencio, con las cejas fruncidas y las manos apretadas sobre su regazo. «Esa mujer es peligrosa», murmuró. «Y ese hombre, Joaquín, después de todo lo que hiciste por él cuando era joven», asentí. «Necesito que me ayudes, Elvira. Necesito saber cuánto tiempo lleva esto pasando, si hay otras personas involucradas, si Paulo sabe algo más». Ella me tomó la mano. «Cuenta conmigo, Teodora. Nadie va a hundirte sin que tú des la pelea». Por primera vez en días, sentí que no estaba sola, y eso me dio fuerzas. Comencé mi investigación desde casa. Busqué documentos, recibos, papeles antiguos. Encontré varios comprobantes de transferencias a Paulo por emergencias que nunca me había devuelto. Sumaban más de 50.000 pesos. También hallé las copias de la hipoteca de su casa. Yo había firmado como avalista. En ese momento me pareció un acto de amor. Hoy lo veía como otra forma de control, otra puerta que les había abierto
y que ahora debía cerrar con llave. El viernes siguiente, Elvira volvió con noticias. «Fui al salón donde Ángela se arregla las uñas», dijo, «y hablé con las chicas. Al parecer, Ángela no es tan discreta como cree. La han visto varias veces con Joaquín en el restaurante del Hotel Bellavista. También mencionó a sus amigas que está esperando que Paulo reciba una herencia considerable cuando cuando ya no esté». «¿Herencia?», pregunté sorprendida. «Sí», confirmó Elvira. «Cree que tienes ahorros escondidos y que tu casa vale una fortuna». Esa fue la chispa final. No solo querían alejarme, querían quedarse con todo. Mi dinero, mi casa, mis recuerdos, mi historia. Y eso no lo iba a permitir. El lunes siguiente contraté a un investigador privado. Iván Morales, profesional, discreto, con buena reputación. Le expliqué todo. Le mostré las fotos que había tomado con mi teléfono. «No busco una venganza», le dije. «Busco la verdad. Y pruebas, muchas pruebas». Iván asintió. «Tendré algo para usted en una semana». Mientras tanto, comencé a preparar mi actuación. Sí, una actuación. Porque la Teodora que ellos esperaban ver era la madre arrepentida, sumisa, que aceptaba haber sido una carga. Yo iba a ser esa Teodora por un tiempo. Llamé a Paulo y le dejé un mensaje con voz temblorosa, como si estuviera rota. «Hijo, he estado pensando mucho. Tal vez tenías razón. Quizás soy muy entrometida. Quisiera hablar contigo. Disculparme». No tardó en devolverme la llamada. Su voz sonaba aliviada. «Mamá, me alegra escucharte. Yo también he estado reflexionando». Le propuse un café en casa. Solo él y yo, sin Ángela. «Perfecto», dijo. «Ella tiene planes. Con sus amigas». Colgué el teléfono y sentí una calma que no recordaba desde hacía mucho. Mi plan había comenzado. El sábado Paulo llegó puntual. Traía flores, como no hacía desde hacía años. Lo recibí con una sonrisa apagada y ojos húmedos, perfectamente ensayados frente al espejo. «Mamá, lamento mucho lo que pasó en el almuerzo. No debí gritarte así», asentí lentamente. «Tú tenías razón, hijo. A veces me cuesta soltar». Le serví café con galletas y nos sentamos a hablar. Él me habló de sus casos, de su carrera, de la presión que sentía. Yo escuché, asentí. Hice preguntas suaves. «Joaquín dice que tengo potencial para ser socio completo», dijo con orgullo. «Eso es maravilloso», respondí. Todo en mí aparentaba calma, aceptación, madurez. Pero por dentro, cada palabra que decía era un recordatorio de la mentira que lo rodeaba. Hablaba de Joaquín como si fuera un mentor intachable. Y yo pensaba en las manos de ese hombre, tocando a mi nuera en el hotel. «La familia a veces es una distracción en nuestra carrera», dijo Paulo. «Joaquín me lo explicó muy bien». Yo asentí, bajando la mirada como si me doliera entenderlo. «Tiene razón», murmuré. «Hay momentos en los que una madre debe hacerse a un lado para no ser un obstáculo». Mi interpretación era perfecta. Cuando se fue, sentí un vacío. No porque me hubiera engañado, sino porque por un instante vi a ese niño que alguna vez me dijo: «Mamá, tú eres mi mundo». Ahora estaba ahí, hablando de mí como si fuera un estorbo. Pero no, era completamente su culpa. No todavía. El domingo me encerré en casa y escribí una lista. Detallada, fría, con cada paso que debía dar. Revocar accesos bancarios, reunir pruebas, enfrentar a Ángela, documentar todos los préstamos, preparar la confrontación final. Cada movimiento era un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Durante esa semana transferí pequeñas sumas de dinero a nuevas cuentas en otro banco, solo a mi nombre. También visité a mi abogado para revisar los documentos de la hipoteca. Le mostré todo. Quiero ejercer mis derechos como avalista. Estoy considerando asumir la deuda para reclamar la propiedad. El abogado me miró con asombro. ¿Está segura, señora Limas? Completamente. Mientras tanto, Elvira seguía con su parte. Me traía información fresca del salón, del supermercado, del hotel. Ángela seguía viéndose con Joaquín todos los miércoles, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. A veces pienso en cuántas mujeres han tenido que fingir que no ven, que no escuchan, que no sienten, solo para sobrevivir al desprecio. Y si tú también has tenido que tragarte lágrimas en silencio para mantener la paz en tu familia, suscríbete a este canal. Aquí no estás sola.
Aquí contamos historias reales, como la mía, donde el dolor se transforma en fuerza. El viernes siguiente, Iván me llamó. Señora Limas, tengo material que necesita ver. Nos reunimos en una cafetería. Sacó una carpeta con fotografías, videos, recibos. Llevan al menos 8 meses. Viéndose. Mismo hotel, mismo apartamento alquilado. Incluso en la oficina después de horas. Las imágenes eran claras. Un beso apasionado en el estacionamiento. Entradas y salidas nocturnas. Manos entrelazadas en un restaurante. También me entregó un audio grabado legalmente en un lugar público. Era Joaquín, hablando con Paulo. A veces los padres deben retirarse. Los abogados exitosos lo saben. Paulo respondía con voz tranquila. Tienes razón. Creo que finalmente ella lo entendió. Esa grabación me rompió y me fortaleció al mismo tiempo. Paulo realmente creía que estaba haciendo lo correcto, que me estaba protegiendo de mí misma, que alejarse de mí era un acto de madurez. No era odio, era ignorancia manipulada. Pero la ignorancia no disculpa la crueldad. El sábado siguiente recibí una llamada inesperada. Paulo quería invitarme a almorzar con Ángela. Queremos hacer las paces, dijo. Acepté sin dudar. Era el escenario perfecto. Preparé todo. Mis carpetas, mis pruebas, mi postura, mi voz. Esa mañana me vestí con mi mejor ropa, la misma que usé en el aniversario número 20 con mi difunto esposo. Aretes de perlas, peinado impecable. No por vanidad, sino porque quería que mi presencia hablara antes que mis palabras. Cuando llegué al restaurante, los vi sentados en una mesa del fondo. Paulo parecía tenso. Ángela, radiante, como siempre. Me acerqué con una sonrisa amable. Me senté frente a ellos, coloqué las carpetas sobre la mesa con elegancia y esperé. «Mamá, ¿te ves?» «Muy bien», dijo Paulo. «Gracias, hijo. Me siento mejor que nunca». Antes de que dijeran algo más, los interrumpí. He estado reflexionando mucho estas semanas y quiero agradecerles por darme este espacio para hablar. Ángela sonrió con dulzura fingida. «Nos alegra verte bien, Teodora». Entonces abrí la primera carpeta y coloqué la primera foto sobre la mesa, boca abajo. «Hablemos de Joaquín». La sonrisa de Ángela se tensó. Paulo frunció el ceño. «¿Qué pasa con Joaquín?», preguntó. Le di la vuelta a la foto. Era ella y Joaquín besándose en el estacionamiento del hotel. Paulo se quedó sin palabras. Ángela se puso blanca como el mantel. «¿Qué es esto?», murmuró Paulo. Ángela intentó tomar la foto, pero la retiré con firmeza. «Teodora, esto no es lo que parece», sonreí con calma. «Entonces no tendrás problema en que veamos las demás». Coloqué foto tras foto sobre la mesa. Una en el apartamento, otra en la oficina, otra en el restaurante. El rostro de Paulo se transformaba con cada imagen. Asombro, negación, ira, dolor. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi jefe?», gritó de repente. Ángela lloraba. «8 meses», confesó. Y entonces supe que era hora de entregar la segunda carpeta. «Esto, Paulo, es todo lo que les he dado. Y todo lo que acabo de quitarte». Paulo tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró los documentos del banco, las revocaciones de poderes, los movimientos recientes, la notificación del abogado sobre la hipoteca. «Cancelé todos los accesos», le dije sin levantar la voz. «Todo lo que firmé pensando que era por amor, ahora está bajo mi control». Él me miró sin comprender del todo. Ángela solo murmuraba excusas entre lágrimas. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. «Porque eso fue exactamente lo que me pediste en el almuerzo, que desapareciera de tu vida. Y eso es lo que hice, hijo, solo que no de la manera que esperabas». Me levanté lentamente, dejé el dinero del almuerzo sobre la mesa y me alejé con paso firme. No, hubo gritos, no hubo escándalo, solo el sonido de mis tacones sobre el piso de mármol y el silencio asfixiante que dejaba atrás. Escuché su voz llamándome. «Mamá, espera». Pero no me detuve, no volteé, no respondí, porque la mujer que él había humillado ya no existía. Y la que ahora caminaba hacia la salida era una mujer libre, herida, sí, pero más fuerte que nunca. Al llegar al coche, mi teléfono comenzó a sonar. Paulo, luego Ángela, después Paulo otra vez. Apagué el celular. Esa noche, Elvira vino a casa. Le conté todo, desde el almuerzo hasta la última palabra. Me abrazó sin decir nada.
Después de un rato me preguntó, ¿y ahora qué? Sonreí con tristeza. Ahora viene la parte que más temía, enfrentar a Joaquín. No por venganza, sino porque no voy a permitir que siga usando su poder para destruir familias. Al día siguiente me presenté en el bufete. La recepcionista me conocía desde hace años. ¿Tiene cita con el señor Herrera? No, pero dígale que traigo algo que va a querer ver. Joaquín apareció en la recepción con su compostura habitual. Teodora, qué sorpresa. Necesitamos hablar en privado. En su oficina coloqué una carpeta sobre su escritorio. Esto es lo que tengo. Fotografías, grabaciones, registros, todo. Tienes dos opciones. Renunciar voluntariamente y recomendar a Paulo para tu puesto. O lo verá tu esposa, tus socios y toda la ciudad. Joaquín palideció. Esto es chantaje. No, esto es justicia. Se dejó caer en su silla. Por primera vez en años vi en sus ojos algo que no esperaba. Vergüenza. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó. Hasta las 6 de la tarde. Quiero tu carta de renuncia en mi casa antes de esa hora. Y la recomendación para Paulo también. Salí del bufete con la espalda erguida. No estaba celebrando, estaba respirando. Finalmente. Aún faltaba una cosa. Contarle la verdad a la familia. Porque muchos de ellos habían estado en ese almuerzo. Muchos habían guardado silencio. Y yo necesitaba que supieran que no era la loca, la intensa, la dramática, sino una madre traicionada. Una mujer que solo pedía respeto. Fui a casa de Clara, mi cuñada. Le mostré todo. Fotos, grabaciones, documentos. Su expresión cambió de sorpresa a indignación. «Esa mujer es una víbora», exclamó. «¿Y Joaquín? Después de todo lo que hiciste por él cuando era joven?» Le pedí que me ayudara a contarle la verdad a los demás. «Lo haré, hoy mismo». Esa tarde comenzaron a llegarme llamadas. Iván, Guillermo, otras personas de la familia. Todos indignados, todos avergonzados de no haber visto lo que realmente pasaba. «Tía Teodora, no lo sabíamos. Nos sentimos culpables de no haber hecho nada por usted». A las 5:30 llegó un mensajero a mi puerta con un sobre. Era la carta de renuncia de Joaquín. Breve, formal, con su firma al final. Y, lo más importante, con la recomendación oficial para que Paulo ocupara su lugar. Me senté en el sofá con el documento en la mano. Era un triunfo, pero no me sentía triunfadora. Era un cierre necesario, una página que se doblaba con el peso de tantas lágrimas. Esa noche Paulo vino a mi casa. Tocó la puerta con los ojos hinchados, el rostro hundido. «Mamá, necesito hablar contigo». No lo invité a sentarse. Se quedó de pie en el recibidor, como un niño que no sabe si será castigado. «Ángela se fue», dijo. Empacó todo y se marchó. Me dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo. Asentí sin emoción. Y Joaquín renunció. Hoy me dijeron que me van a ofrecer su puesto. Lo miré en silencio. «Mamá». No sabía nada. Te juro que no sabía nada. «Lo sé», respondí. «Pero eso no cambia lo que hiciste. No cambia que no me defendiste, que gritaste, que me humillaste». Me entregó un sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una carta. Para ti. No sé si la leerás». No la abrí. Lo miré a los ojos. «Paulo, durante 2 semanas creíste que era una vieja egoísta. No dudaste, no preguntaste, no buscaste entender. Simplemente aceptaste la versión que te dieron. Estaba confundido», balbuceó. «La confusión no justifica la crueldad», respondí con firmeza. «Y tú fuiste cruel, frente a todos, sin una pizca de compasión». Se echó a llorar, pero yo no lo abracé. No esta vez. Esa Teodora ya no existía. Le entregué un documento. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es la revocación formal de todos tus accesos, a mis cuentas, a mi hipoteca, a mi herencia. Es mi renuncia oficial al papel que tú decidiste que ya no debía tener, el de tu madre». «No puedes renunciar a ser mi madre», murmuró. «Claro que sí, porque tú renunciaste primero». Caminé hasta la puerta y la abrí. «Tu vida sin mí ya comenzó, Paulo. Ahora vívela como pediste, sin interferencias, sin comida casera, sin mi voz». Salió tambaleándose, como si el peso de sus decisiones le aplastara los hombros. 3 días después, recibí una llamada del banco. «Señora Limas, necesitamos hablar con usted con urgencia». El abogado del banco explicó que Paulo estaba en mora con su hipoteca, y como yo figuraba como avalista, la responsabilidad recaía sobre mí.
Debe 3 meses. Son 68.000 pesos. Si no se regulariza esta semana, iniciaremos el proceso de ejecución hipotecaria. Colgué el teléfono y respiré hondo. Era mi oportunidad. No por revancha, sino por cierre. El último paso de un proceso que ya no tenía vuelta atrás. Esa misma tarde fui al banco. Hablé con el director y le mostré todos los documentos que había preparado. Quiero ejercer mi derecho de subrogación. Voy a pagar la deuda completa y transferir la propiedad a mi nombre. El director me miró sorprendido. ¿Está completamente segura? Más que nunca. Firmamos los papeles. 2 horas después, salí del banco como propietaria legal de la casa de Paulo. Era simbólico, sí, pero también era real. Ya no solo había desaparecido de su vida, ahora él vivía en una casa que me pertenecía. Esa noche llamé a Elvira. «Pagaste su hipoteca entera», murmuró. «¿Y ahora qué? Ahora voy a visitarlo». El viernes por la mañana fui hasta su casa. Toqué el timbre. Paulo abrió con el rostro apagado, desalineado, con los ojos hundidos. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a inspeccionar mi propiedad», respondí, entrando sin pedir permiso. Le entregué una copia del documento. «Felicidades, ahora eres mi inquilino». Lo vi leer con creciente desesperación. «Tú pagaste la deuda. Yo pagué. Y ahora la casa es mía». Paulo se dejó caer en una silla, derrotado. «No puedo pagarte. No tengo ese dinero». «Lo sé, pero tengo una solución». Saqué un contrato de alquiler de mi bolso. 8.000 pesos mensuales, más servicios, depósito doble, sin mascotas, sin invitados. Lo leyó con manos temblorosas. «Esto es más del triple de lo que pagaba. Es el precio del mercado. No tengo dónde ir. Entonces tienes una opción. Trabajar para mí». Me miró como si no entendiera. ¿Trabajar? Limpieza, jardinería, reparaciones. Te pagaré 10 pesos la hora. Soy abogado, murmuró. Eras. Ahora eres un hombre sin casa, sin esposa, sin rumbo. Esta es la oferta. Caminé hacia la cocina. La casa necesita mantenimiento. Y yo necesito ayuda. Comenzamos mañana. Paulo bajó la cabeza. No dijo nada. Me fui sin mirar atrás. Esa noche, mientras tomaba té en mi jardín, sentí una mezcla de triunfo y tristeza. No por lo que había logrado, sino por lo que había perdido. Al día siguiente, Paulo llegó puntual. Traía ropa vieja, guantes y una bolsa de herramientas. «¿Por dónde empiezo?» «El garaje», respondí. «Límpialo a fondo». Durante las siguientes semanas, Paulo cumplió con cada tarea. Limpió ventanas, pintó rejas, deshierbó el jardín. No hablábamos mucho, solo lo necesario. Yo lo observaba desde la ventana, como si fuera un extraño, un empleado más. A veces, cuando lo veía inclinado limpiando con esmero, me invadía una punzada de dolor. Pero me recordaba que él me lo pidió. Me pidió que desapareciera, y eso hice, a mi manera. Cada sábado, después del trabajo, le entregaba un sobre con su paga. No hablábamos, no nos mirábamos a los ojos. Pasaron 6 meses. La familia ya sabía la verdad. Ángela había desaparecido. Joaquín se había retirado del bufete. Paulo ahora era socio principal, pero vivía en la misma casa, pagando alquiler y cumpliendo tareas domésticas. La venganza, si así podía llamarse, era completa, perfecta, pero yo no era feliz. Esa mañana, mientras tomaba café en mi sala, Elvira vino a verme. Su rostro era serio. Lo vi en el supermercado. Paulo se veía destruido. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?» Me encogí de hombros. «Él me mató primero». «No, te lastimó, pero tú elegiste morir». Sus palabras me atravesaron. «Elegiste convertirte en su carcelera, en su sombra. ¿Eso es lo que querías ser?» No respondí. Esa tarde, después de que Paulo se fue, me senté en el comedor y lloré. Por primera vez en meses, lloré por la madre que había sido, por el hijo que había perdido, por la mujer en la que me había convertido. Cuando cayó la noche, supe lo que tenía que hacer. Caminé hasta su casa. Toqué el timbre. Abrió con su expresión cansada de siempre. «¿Necesita algo, señora Limas?» «Sí, necesito hablar con mi hijo». Me dejó entrar, sin decir una palabra. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso, pero esta vez no me intimidó. «Paulo, todo esto ha sido justo, pero también ha sido cruel». Me miró confundido. «Te humillé como tú me humillaste. Te hice sentir impotente como tú me hiciste sentir. Y ahora me siento vacía».
Bajó la mirada. Lo merezco. Tal vez, pero eso no me hace sentir mejor. Estoy cansada de ser tu casera. Estoy cansada de cobrarte por existir. Quiero volver a ser tu madre. Si tú quieres volver a ser mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Después de todo lo que hice? No olvido, pero puedo perdonar. Si tú también estás dispuesto a empezar de nuevo. ¿Cómo se empieza de nuevo? Preguntó. Con paciencia, con respeto, con verdad. Saqué un documento de mi bolso. Esta es la escritura de tu casa. Te la devuelvo. También cancelo tus deudas conmigo. No porque las hayas pagado, sino porque quiero liberarnos. Paulo la tomó con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? Porque aprendí que la venganza no me devolvió a mi hijo, solo me convirtió en su verdugo. Y yo ya no quiero ser eso. Por primera vez en meses, Paulo se acercó a mí con miedo, con duda, como si no creyera que era real. ¿Puedo abrazarte? Murmuró. Asentí. Sus brazos me rodearon con una timidez que no reconocía. No era el abrazo del hijo orgulloso, ni del abogado exitoso. Era el abrazo de un hombre roto que pedía volver a casa. Y yo por fin volví a sentirme Teodora. No la señora Limas, no la propietaria, no la madre vengativa. Solo una madre, solo una mujer cansada de cargar tanto dolor. Y así, en silencio, lloramos los dos. Después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Lento, pero con firmeza. Paulo venía a visitarme 2 veces por semana. No para trabajar, sino para estar conmigo. Hablábamos de cosas simples, cotidianas. Yo le preguntaba por su trabajo. Él me preguntaba por mis días. A veces cocinábamos juntos. Otras veces solo nos sentábamos a tomar café. Era extraño al principio, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos otra vez. Pero poco a poco, la desconfianza fue cediendo. Y en su lugar, creció una nueva forma de cariño. Más madura, más real. Un domingo, mientras preparábamos pollo asado con verduras, Paulo se detuvo de repente. «Mamá», dijo, «gracias por no darte por vencida conmigo». Lo miré a los ojos. Nunca me di por vencida contigo. Solo me di por vencida con la versión de ti que me lastimaba. Me abrazó en silencio. Clara me invitó a cenar con Iván. Quiere que estemos todos juntos otra vez. Sonreí. «Me parece bien». La familia había vuelto a abrir los brazos. No por obligación, no por lástima, sino porque ahora sabían la verdad. Y eso lo cambiaba todo. Una tarde, Paulo me presentó a una mujer llamada Clara Herrera. No era la misma familia. Era otra Clara. Una abogada divorciada, con 2 hijos pequeños. Nada en ella era forzado. No sonreía por obligación. No me miraba con condescendencia. «Señora Limas, he oído mucho de usted». Paulo me habló con honestidad. Sé que cometió errores, pero también sé lo valiente que fue usted para perdonarlo. Sentí un nudo en la garganta. Esta mujer no venía a reemplazar nada. Venía a sumar. Y por primera vez, sentí que Paulo elegía mejor, con el corazón. Pasaron los meses. Paulo y Clara se casaron. Fue una ceremonia sencilla, íntima. Y esta vez, cuando me presentaron, Paulo tomó el micrófono. «Quiero agradecer a la mujer que me enseñó lo que significa el amor incondicional. Mi madre, Teodora, me abrazó frente a todos. Lloré. No por tristeza, sino por gratitud. Después del infierno que habíamos vivido, por fin caminábamos juntos. Con cicatrices, sí, pero con amor. Y eso bastaba. Ahora soy abuela de 2 niños que me llaman Nana Teo. Vienen los sábados a hacer galletas conmigo. Ríen, ensucian todo. Y yo los miro con el corazón lleno. No vivimos en una fantasía. Aún tenemos conversaciones difíciles. A veces discutimos. A veces nos decimos cosas que duelen. Pero ahora sabemos cómo volver a hablarnos después. Cómo tender la mano. Cómo pedir perdón. Y sobre todo, cómo escuchar. Porque si algo aprendimos es que las heridas no sanan con silencio, ni con castigos. Sanan con tiempo, con verdad, con presencia. Paulo me llama cada vez que tiene un día duro. Yo le escribo si no me visita en 2 días. Y así, nos mantenemos cerca. No por culpa, sino por elección. Ayer, mientras tomábamos café, en mi cocina Paulo me dijo algo que no olvidaré. «Mamá, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto?» «¿Qué?» «Ángela quería que yo fuera independiente de ti. Y al final, lo fui.
pero no de la manera que ella pensaba. Lo miré, curiosa. Me volví independiente de la culpa, del miedo, de la necesidad de aprobación. Y solo entonces pude elegir tenerte en mi vida. Porque quería, no porque debía. Me reí entre lágrimas. Y yo aprendí que el amor verdadero no se trata de control, se trata de dejar, elegir. La mujer que salió de aquel restaurante hace más de 2 años ya no existe. Tampoco la que se convirtió en propietaria fría y calculadora. Hoy soy una mujer que entendió que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Que a veces el amor se rompe para renacer más fuerte. Que a veces la distancia es necesaria para poder ver claro. Y que, incluso después del mayor dolor, es posible volver. No igual, no como antes, pero sí mejor, con más verdad, con más coraje, con más amor propio. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, porque esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas mujeres como yo, que dieron todo, que fueron invisibles, que fueron humilladas, pero que decidieron ponerse de pie. No para vengarse, sino para mirarse al espejo y decir, yo merezco más. Si alguna vez sentiste que tu valor fue ignorado, si alguna vez lloraste en silencio mientras todos comían, este canal es tu refugio. Suscríbete, comparte esta historia y acompáñame, porque juntas nos recordamos que aún tenemos voz. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras desde mi cocina, escucho a mis nietos correr por el jardín. Escucho a Paulo reír con Clara en la sala. Y yo simplemente cierro los ojos y respiro, porque ya no me pesa el pecho, ya no me duele el silencio. Ahora mi vida está llena de nuevos sonidos, de nuevos sabores, de nuevas decisiones. No soy la madre perfecta, ni la abuela ideal, pero soy una mujer completa, que aprendió a amarse sin depender del amor de los demás. Mi nombre es Teodora Limas. Y mi historia apenas comienza. A la mañana siguiente del reencuentro con Paulo, desperté con una sensación distinta. No era euforia ni alivio. Era una paz silenciosa, como si por fin pudiera volver a existir sin tener que demostrar nada a nadie. Me serví una taza de té, salí al porche y miré las plantas que había descuidado durante tanto tiempo. Algunas estaban secas, otras resistían con dignidad. Me identifiqué con ellas, porque a pesar de todo, seguía de pie. Ese día decidí escribir en un cuaderno viejo. No para los demás, sino para mí. Quería recordar lo que había aprendido. Escribí una frase en la primera página. El amor sin respeto se convierte en dependencia. Y debajo de esa línea fui anotando escenas, palabras, gestos que marcaron mi caída y también mi regreso. Me sorprendió lo mucho que había olvidado de mí misma. Durante años fui solo la mamá de Paulo, la esposa de Eduardo, la señora que cocina todos los domingos. Ahora quería ser más. Quería ser Teodora, con mis gustos, mis límites, mis decisiones. Decidí retomar las clases de tejido. No porque necesitara distraerme, sino porque me hacía feliz. Ese mismo jueves, mientras organizaba unas cajas en el armario, encontré una fotografía que me detuvo el corazón. Era yo, de joven, sosteniendo a Paulo cuando tenía apenas meses de vida. Mi rostro brillaba de ilusión. El suyo dormía en mi pecho. Me senté en el suelo con la foto entre las manos. Lloré, no de tristeza, sino de nostalgia. Me perdoné a mí misma por todo lo que había permitido, por todo lo que había tolerado por amor, y me prometí que esa mujer joven, valiente, no había vivido en vano. Ella seguía en mí, solo había estado dormida. Paulo pasó por casa esa tarde. No lo esperaba. Traía pan recién horneado y 2 cafés. Nos sentamos en el jardín, en silencio al principio. Luego comenzamos a hablar de cosas simples. Él me contó que había rechazado una invitación a una conferencia para pasar más tiempo con Clara y los niños. Antes habría dicho que era una oportunidad que no podía perder, confesó. Ahora entiendo que hay otras cosas más importantes. Asentí. La vida no se trata solo de avanzar. A veces, lo más valiente es quedarse. Me miró y sonrió. «Eres sabia, mamá». No, solo aprendí a fuerza de golpes. Y si tú que estás escuchando esta historia, también has tenido que aprender desde la herida, desde el abandono o desde la injusticia, te abrazo desde aquí. Suscríbete
a este canal si alguna vez sentiste que tu historia no importaba. Aquí, cada lágrima vale, cada silencio pesa, y cada mujer como tú y como yo merece ser escuchada. Gracias por seguir conmigo hasta aquí. Una semana después, Clara me llamó por teléfono. Sonaba emocionada. «Teodora, los niños quieren pasar un día contigo. ¿Pueden quedarse el sábado?» Me sorprendí. «Claro que sí, mi amor». Esa mañana preparé galletas, compré pinturas, armé una caja con cuentos viejos. Cuando llegaron, corrieron hacia mí gritando: «¡Nana, Teo!», con una alegría que me desarmó. Jugamos en el patio, pintamos dibujos torcidos, manchamos las paredes con acuarelas, pero no me importó, porque en esos pequeños brazos que me abrazaban sin reservas, sentí que algo en mí se reparaba. Al final de la tarde, cuando se quedaron dormidos en el sofá, me senté a su lado y los observé. Pensé en todas las veces que temí morir sola, en todas las veces que soñé con ver a mi hijo convertido en padre, en compañero, en alguien mejor. Ahora lo veía. No perfecto, pero real, presente, capaz de amar sin condiciones. Me dije a mí misma que todo lo vivido valió la pena, porque no se trataba de castigar, ni de ganar, se trataba de sanar. Y eso estaba ocurriendo frente a mis ojos, a través de esos pequeños cuerpos dormidos. Clara pasó a buscarlos más tarde. Me abrazó fuerte. «Gracias por tanto», le respondí con ternura. «Gracias a ti por verlo como es, no como lo que otros quisieron que fuera». Ella asintió con los ojos brillando. «Sé que no soy Ángela, no tengo su presencia ni su ambición, pero lo amo como es, y sé cuánto te ama a ti». En ese momento supe que ella era distinta, que no venía a ocupar un lugar robado, sino a construir uno propio, y eso era todo lo que podía pedirle a la vida. Esa noche Paulo me llamó para agradecerme. «Mamá, los niños llegaron hablando sin parar. Clara está feliz, y yo estoy en paz». Sonreí al escuchar esas palabras, porque lo que más anhelé durante años no fue admiración, fue esto, la posibilidad de estar en paz con mi hijo, de mirarlo sin dolor, de escucharlo sin miedo, de saber que después de todo lo que habíamos pasado, aún quedaba espacio para el amor. Un amor reconstruido, imperfecto, pero más fuerte que nunca. Meses después, me invitaron a hablar en un taller comunitario para mujeres mayores. Querían que contara mi historia. Dudé, pero al final acepté. Me paré frente a 20 mujeres con ojos cansados y corazones heridos. Les hablé de Paulo, de Ángela, de Joaquín, del almuerzo, de la traición, de la transformación, pero sobre todo, les hablé de mí, de cómo un día me levanté del suelo y decidí que merecía algo más. Algunas lloraron, otras aplaudieron, y una de ellas, al final, se acercó y me dijo: «Gracias, me hiciste creer que yo también puedo». Y con eso, todo valió la pena. Después de aquella charla con las mujeres, recibí más invitaciones, a centros comunitarios, a grupos de lectura, incluso a una radio local. Pero no acepté todas. No quería volverme un ejemplo. Solo quería ser un testimonio de que se puede empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo está perdido. Una tarde, al volver de una de esas charlas, encontré en mi buzón una carta escrita a mano. Al abrirla, reconocí la letra. Era de Ángela. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a leer. La carta decía: «Teodora, nunca sabré cómo pedir perdón por lo que hice. No busco tu compasión ni tu amistad. Solo quiero que sepas que fui una cobarde, una mujer vacía que usó a tu hijo como escudo para su ambición. Él no merecía eso. Tú menos aún. Estoy lejos, tratando de rehacer mi vida, y cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro en el restaurante, tan digno, tan claro. Gracias por no gritar. Gracias por mostrarme quién era realmente. Ángela». La doblé con cuidado y la guardé en una caja. No porque quisiera conservarla, sino porque simbolizaba algo. El final de una etapa. Esa mujer que un día creyó poder humillarme, ahora pedía perdón desde la distancia. «No», respondí. No era necesario. Mi respuesta ya la había dado en silencio, el día en que decidí no parecerme a ella. Y aunque no olvidaba, tampoco quería cargar ese peso para siempre. Ya había soltado demasiado como para volver a cerrar las manos. Con el tiempo comencé a escribir un libro.
No sabía si alguien querría leerlo, pero cada palabra me sanaba un poco más. Lo titulé Cuando la madre se levanta, porque eso fue exactamente lo que hice. No me convertí en otra persona, solo volví a ser quien era antes de que me rompieran. Paulo fue el primero en leer los capítulos. Me enviaba notas con lágrimas en los ojos. Este capítulo me dolió, pero también me mostró cuánto crecí. Clara también me apoyó. Incluso diseñó la portada. Una editorial local aceptó publicarlo. No fue un bestseller, pero llegó a las manos que tenía que llegar. Mujeres solas, abuelas olvidadas, madres silenciadas, comenzaron a escribirme cartas. Me contaban sus propias historias. Me decían que gracias a mis palabras se animaron a hablar, a reclamar lo suyo, a volver a vivir. Yo las leía con el corazón apretado y entendía más que nunca que mi historia no era solo mía, era de todas nosotras, y que al compartirla, estaba abriendo una puerta que muchas creían cerrada para siempre. Un día, mientras tomábamos desayuno, Paulo me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Pensé unos segundos. Sí, de haberme callado tanto tiempo, de haber permitido tanto por miedo a perder el amor de alguien. Él bajó la cabeza. Yo también me arrepiento, de no haberte escuchado, de haberte herido, de no haber visto la mujer que eras. Le tomé la mano. Ya no importa. Estamos aquí, y eso es lo que vale. Nos sonreímos, porque ahora nuestras heridas no eran barreras, eran puentes. Al poco tiempo se organizó una pequeña reunión familiar. Clara quería que todos estuvieran juntos. Iván trajo su guitarra. Clara cocinó su famoso arroz con pollo. Paulo trajo una torta casera. Yo preparé empanadas, como en los viejos tiempos. Alrededor de la mesa todos rieron, cantaron, recordaron, y en un momento Iván se levantó y dijo, «Quiero brindar por Teodora, por su fuerza, por su dignidad y por enseñarnos que nunca es tarde para levantarse». Lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de un orgullo que me abrazaba desde adentro. Esa noche, al cerrar la puerta después de despedir a todos, me quedé en la sala en silencio. Encendí una vela, como hacía cuando me sentía perdida, y le hablé a Eduardo, mi difunto esposo. «No sé si me ves, no sé si estás, pero espero que estés orgulloso, porque tu hijo volvió, porque tu esposa aprendió a volar sola, porque nuestra historia no terminó en la traición, terminó en el perdón». La llama titiló un poco, y decidí creer que era una señal, que él también había sanado conmigo. En los días siguientes, terminé el segundo libro. Esta vez era más íntimo, más reflexivo. Lo titulé Cartas que nunca envié. Cada capítulo era una carta. A Ángela, a Joaquín, a mi yo del pasado, a Paulo niño, a la mujer que un día fui y que creí perdida. No sé si lo publicaré. Tal vez lo guarde para mis nietos, para que un día sepan que su abuela también tuvo miedo, también cayó, pero también se levantó, y que dentro de cada mujer hay una fuerza que ni el dolor más profundo puede apagar. Y si tú estás aquí, escuchando mi historia hasta este punto, solo quiero decirte algo. No estás sola. No importa si tienes 40, 60 o 80 años. Nunca es tarde para decir basta, para poner límites, para recuperar tu voz, para escribir un nuevo comienzo. No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser valiente, como lo fui yo, como lo eres tú. Porque cuando una madre se levanta, el mundo cambia, y tú también puedes hacerlo. Un sábado por la mañana, Clara me invitó a acompañarlos a un paseo familiar al campo. Dudé al principio. Hacía años que no salía así, en grupo, sin estar a cargo de todo. Pero acepté. Subimos todos al coche. Paulo al volante, Clara organizando snacks, los niños cantando canciones inventadas. Yo iba atrás, mirando por la ventana, sintiendo que esa mujer solitaria que fui ya no existía. No porque alguien la rescatara, sino porque yo misma la abracé, la cuidé y luego la solté. Cuando llegamos, nos instalamos bajo un árbol grande. Clara extendió una manta y los niños corrieron entre las flores. Paulo se sentó a mi lado y me ofreció una copa de vino. ¿Brindamos? ¿Por qué?, pregunté. Por la segunda oportunidad que nos dimos, por todo lo que se rompió y que aún así logramos reconstruir. Brindamos, no como antes,
No como madre e hijo atrapados en culpas, sino como dos seres humanos que decidieron sanar juntos. Eso tenía un sabor completamente distinto. Los niños encontraron una piedra en forma de corazón y corrieron a mostrármela. «¡Es para ti, Nanateo!», gritaban emocionados. La tomé en mis manos y sentí una ternura que me desbordó. «Gracias, mis amores. Esa piedra ahora está en mi repisa, junto a la foto de Paulo bebé y el primer ejemplar de mi libro. Es un símbolo de lo que permanece, de lo que cambia, de lo que importa. La vida no me devolvió todo lo que me quitaron, pero me dio algo mejor, sentido». Días después del paseo, Clara me propuso algo inesperado. «¿Y si das talleres aquí en casa? Muchas vecinas quieren escucharte. Te admiran». Me reí. «¿A esta edad quieres que me convierta en oradora profesional?» «No, pero quiero que compartas tu sabiduría, a tu manera». Acepté. Y el primer sábado se llenó el jardín. Mujeres de todas las edades. Llegaron con cuadernos, con preguntas, con lágrimas contenidas. Hablamos de límites, de amor propio, de cómo decir no sin culpa. Y al final nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Una señora de cabello blanco me tomó de las manos. Nunca me habían escuchado con tanto respeto. Dijo. Otra compartió. Tenía miedo de separarme. Hoy decidí hacerlo. Y así entendí que cada vez que contaba mi historia, no estaba reviviendo el dolor, sino transformándolo en luz para otras. Y eso, quizás, era el propósito más grande que podía encontrar en esta etapa de mi vida. La mujer que antes solo existía para servir, ahora tenía voz. Y lo más hermoso, otras querían escucharla. En una de esas tardes, Paulo apareció al fondo del jardín, con una expresión que no le había visto nunca. Era una mezcla de orgullo y admiración. «¿Puedo quedarme a escuchar?», me preguntó. «Claro», respondí. Se sentó entre las demás, sin privilegios, solo como un oyente más. Cuando terminó el encuentro, se me acercó. «Eres impresionante, mamá». Le sonreí. «Lo he sido siempre, solo que ahora tú también lo ves». Me abrazó, largo, en silencio. Y ese abrazo fue más reparador que 1000 disculpas. Esa noche me llamó Iván. «Tía, hay un programa de televisión local que quiere entrevistarla. ¿Vieron el video de su charla?». Me reí nerviosa. «Ay, hijo, yo no nací para las cámaras. Naciste para inspirar. Solo quieren que seas tú». Dudé, pero acepté. Y el día de la entrevista, llevé mi vestido favorito. Me peiné, como cuando era joven y hablé con el corazón. No por fama, sino porque cada palabra era una semilla para otras mujeres. Y esa semilla ya había germinado en mí. Ahora quería esparcirla. Después del programa, me llegaron cartas de todo el país. Algunas eran solo agradecimientos. Otras, pedidos de ayuda, consejos, acompañamiento. No era psicóloga ni terapeuta, pero sí era una mujer que había pasado por el infierno y había salido con la frente en alto. Respondí todas las cartas que pude. Algunas se convirtieron en amistades, otras en hermanas de alma. Entendí que las redes que tejemos entre mujeres salvan y que cuando una habla, muchas despiertan. Una noche, mientras leía uno de esos mensajes, pensé en todas las veces que dudé de mi valor, en todas las cenas en las que serví sin que nadie me mirara a los ojos, en todos los años en que creí que amar significaba desaparecer, y me prometí a mí misma que nunca más permitiría que me apagaran, porque si algo me enseñó esta historia, es que el amor que se da debe comenzar por una misma, que cuando una mujer se respeta, todo a su alrededor cambia. Y aquí estoy ahora, contándote todo esto. Tal vez tú también fuiste callada durante años. Tal vez tú también sirviste mesas sin que te ofrecieran un asiento. Tal vez tú también creíste que ya era tarde para empezar de nuevo. Déjame decirte algo. No lo es. Nunca es tarde para mirarte al espejo y reconocerte. Nunca es tarde para volver a ti. Si yo pude salir de la oscuridad, tú también puedes, porque el dolor puede ser tierra fértil si decides sembrar esperanza en él. Una mañana nublada, recibí una llamada inesperada. Era del juzgado. Joaquín, el antiguo jefe de Paulo, estaba enfrentando una nueva demanda por corrupción y fraude. Su testimonio puede ayudar a otras víctimas, señora Limas. Dudé. Parte de mí quería dejar el pasado atrás,
pero otra parte sabía que el silencio también es cómplice. Acepté declarar, no por venganza, sino por justicia, por todas las mujeres y familias que ese hombre arrastró en su ambición sin escrúpulos. El día de la audiencia, Paulo me acompañó. Nos sentamos juntos en la sala. Cuando me llamaron a declarar, respiré hondo y caminé firme. Joaquín evitó mirarme. Yo, en cambio, lo miré directo a los ojos. Conté mi historia con claridad, sin exageraciones ni omisiones. Sentí mi voz temblar al inicio, pero pronto tomó fuerza. Cuando salí, varias personas me aplaudieron. No por lo que dije, sino por atreverme a decirlo. Y entendí que la verdad, dicha con dignidad, tiene más poder que cualquier venganza silenciosa. Esa noche Paulo me abrazó como nunca antes. «Estoy orgulloso de ti, mamá», le respondí. «Estoy orgullosa de nosotras, porque aunque fuimos arrastrados, no nos quedamos abajo». La noticia de mi testimonio corrió por redes, y muchas mujeres, incluso desconocidas, me escribieron. Yo también lo viví. Gracias por hablar por todas. Hoy me animé a denunciar, y entonces supe que mi historia no solo había sanado a mi familia, estaba sembrando libertad en otras también. Clara organizó un almuerzo en casa para celebrar. Vinieron amigos, vecinas, compañeras del taller. Todos brindamos por la verdad, por el coraje, por las segundas oportunidades. Durante el brindis, Clara dijo algo que me llegó al corazón. Cuando conocí a Teodora, su mirada era de alguien que había perdido la fe. Hoy, esa mirada brilla con fuego, y ese fuego nos iluminó a todos. Lloré, sí, aún lloro, pero ya no son lágrimas de impotencia, son de gratitud. Ese día, antes de dormir, abrí el cuaderno donde empecé todo. Aquella vieja libreta con frases sueltas, dibujos torpes y confesiones íntimas. Escribí una última línea. Ya no necesito que me devuelvan nada, porque lo más valioso lo recuperé. Mi voz, mi dignidad, mi libertad. Cerré el cuaderno y lo abracé como quien abraza una versión antigua de sí misma. La mujer rota, la mujer silenciada, la mujer olvidada. Todas ellas viven en mí, pero ahora yo decido cuándo hablar por ellas. Una tarde, mientras tejía en el porche, los niños se sentaron a mis pies y me preguntaron: «Nana Teo, ¿tú alguna vez fuiste triste?» Sonreí. «Sí, muchas veces». «¿Y por qué ahora ya no?» Respondí sin pensarlo. «Porque aprendí que la tristeza no me define, solo me recuerda lo fuerte que fui para salir de ella». Iván, escuchando desde la cocina, murmuró: «Esa frase merece estar en un libro». Y todos reímos, porque ahora, en esta nueva etapa, ya no hablamos desde el dolor, hablamos desde la luz. Tiempo después, una editorial nacional se interesó por mi historia. Querían reeditar el libro y lanzarlo con mayor alcance. Acepté, pero puse una condición: que parte de las ganancias se destinaran a casas refugio para mujeres mayores sin familia. Quiero que cada palabra sirva para algo más grande que yo. Lo aprobaron, y así, mi historia empezó a viajar más lejos, a llegar a pueblos, a hospitales, a centros de acogida. No buscaba fama, solo quería que ninguna mujer muriera en silencio como yo. Estuve a punto de hacerlo. En una entrevista de radio me preguntaron cuál era el mayor logro de mi vida. Pensé en Paulo, en mis nietos, en el libro, pero respondí: haberme elegido a mí misma. Por primera vez, hubo un silencio largo al otro lado del micrófono. Luego la conductora dijo: «Nunca lo había escuchado así. Gracias». Y ahí supe que, sin importar cuántos libros vendiera, ese era mi legado. Enseñar con el ejemplo que una mujer puede romper cadenas, incluso después de los 60, de los 70 o de los 80. Un día Paulo me trajo una carta. «Llegó para ti. No tiene remitente». La abrí con cautela. Era de una joven llamada Juliana, de 24 años. Decía: «Leí su libro en un hospital, mientras acompañaba a mi abuela. Ella lloró en silencio mientras lo leía. Y me dijo: así me sentí toda la vida, pero nunca lo dije. Quiero que sepa que gracias a usted, mi abuela y yo, hablamos por primera vez de todo lo que callamos. Gracias por devolvernos esa conversación». Lloré, porque esas palabras valían más que 1000 premios. Y si tú, que llegaste hasta aquí, también sentiste que tu historia era invisible, permíteme recordarte algo. Cada palabra tuya importa.
Cada lágrima que derramaste tiene peso, y cada decisión que tomes a partir de ahora puede ser el primer paso hacia una vida más digna, más tuya, más libre. No necesitas que el mundo te aplauda, solo necesitas que tú misma te creas merecedora. Porque cuando una mujer decide volver a sí misma, nadie la detiene. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas secas del jardín, me detuve a observar el árbol frente a casa. Había perdido muchas hojas, pero seguía firme, y pensé, así fui yo. Me quitaron afectos, respeto, confianza, pero no pudieron quitarme las raíces, porque estaban hechas de sacrificio, de historia, de amor real. A veces, uno se siente vacío como ese árbol, pero solo hace falta esperar. La primavera siempre vuelve, y con ella, las flores. Mi vida estaba floreciendo otra vez, aunque fuera tarde, aunque nadie lo esperara. Una de las mayores lecciones que aprendí es que el perdón no es olvido, ni es permiso. Es una forma de soltar el veneno que otros nos dejaron. Perdonar a Paulo, a Ángela, incluso a mí misma. No fue fácil. Fue un proceso. Hubo días en que quise volver a encerrarme, otros en que grité de rabia contra el espejo. Pero cada vez que respiraba hondo y decidí avanzar, algo en mí se liberaba. Hoy miro mi historia y no siento vergüenza, siento orgullo, porque no me rendí, porque me reconstruí. Al llegar a casa de Iván un domingo, me sorprendió ver en la pared una fotografía enmarcada mía, hablando en uno de los talleres. ¿Esto qué es, hijo? Él sonrió. Es mi inspiración diaria. Cuando dudo de mí, la miro y recuerdo que vengo de una mujer que renació desde el fondo. Me quebré por dentro, porque durante tanto tiempo me sentí invisible. Y ahora, mi historia ayudaba a otros a creer en los suyos. No hay regalo más grande que ese, saber que nuestra existencia dejó huella. Un día decidí organizar un encuentro entre todas las mujeres que había conocido, gracias a mis talleres y libros. Alquilé un salón pequeño, decoré con flores simples, preparé té y galletas. Más de 60 mujeres asistieron. Compartimos risas, llantos, historias. Una de ellas, de 84 años, se levantó y dijo: «Teodora, gracias. Yo pensé que ya no tenía nada que decir, y hoy descubrí que aún tengo mucho por vivir». La aplaudimos de pie, porque sí, nunca es tarde para volver a sentirse viva. Clara y Paulo llegaron al final del evento. Me miraban con orgullo, como si estuvieran viendo a un artista en su escenario. Paulo me abrazó y dijo: «Gracias por no haberme odiado cuando más lo merecía». Le respondí: «Gracias por haber vuelto cuando más te necesitaba». Ya no hablábamos con reproches, hablábamos con memoria, y con esa memoria limpia, sin rencor, construíamos algo nuevo, algo que no tenía nombre, pero que se sentía como hogar. A los pocos días, me ofrecieron llevar mi historia a una obra de teatro comunitaria. Me reuní con jóvenes actrices que querían interpretar los momentos clave de mi vida. Verlas ensayar fue conmovedor. Una de ellas, al interpretar mi escena del almuerzo, rompió en llanto. «Es que siento que esto también me pasó a mí», dijo. Y yo le respondí: «Nos pasa a muchas, pero muy pocas lo cuentan». Por eso estaba ahí, para ayudar a contar lo que tantas guardaron en silencio durante décadas. El estreno fue modesto, pero lleno de emoción. La sala estaba llena de vecinas, familiares, maestras, enfermeras, mujeres de todas las edades. Al final me pidieron que subiera al escenario. Me temblaban las piernas, pero hablé, con la voz rota, pero firme. Esta historia no es solo mía, es de todas, y cada una de ustedes merece escribir su final con dignidad. Los aplausos duraron largos minutos, pero más que el aplauso, me quedó la certeza de que había sembrado algo que seguiría creciendo más allá de mí. Paulo se acercó después de la función y me dijo algo que no olvidaré. «Mamá, no solo volviste a la vida, le diste vida a todos los que te rodeamos». Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con una vela encendida, escribiendo una nueva carta. No era para Ángela, ni para Joaquín, ni para Paulo. Era para mí, para la mujer que sobrevivió, para la que resistió sola, callada, para la que un día creyó que el amor era sinónimo de sacrificio. Y le escribí: «Gracias por no haberte ido.
por no haberte muerto por dentro. A la mañana siguiente, mientras colgaba la ropa al sol, vi a una vecina mirándome desde su ventana. Me saludó con una sonrisa tímida y levantó un cuaderno. «Estoy escribiendo mi historia, como usted». Le sonreí de vuelta y sentí que el ciclo se había completado, que la semilla que un día sembré con dolor ahora germinaba en otras. No hacía falta más. No buscaba reconocimientos. Solo quería saber que había valido la pena hablar. Y sí, había valido. Cada palabra, cada lágrima, cada silencio roto. Y si tú estás ahí, aún dudando si tu historia importa, escúchame bien, sí importa. Importa porque es tuya, porque lo que viviste dejó marcas, porque lo que callaste pesa, y porque lo que decidas hacer con todo eso puede cambiarlo todo. No esperes la validación de nadie. Mírate con ternura, abrázate y recuerda, si yo, a los 70, fui capaz de empezar de nuevo, tú también puedes. Y cuando lo hagas, no solo cambiarás tu vida, cambiarás también la de quienes te rodean, porque el coraje es contagioso. Llegó mi cumpleaños número 70. Clara, Paulo e Iván organizaron una pequeña celebración en casa. Nada ostentoso, solo lo esencial: amor, presencia y verdad. Cuando soplé las velas, pedí en silencio no más cosas materiales, sino tiempo. Tiempo para seguir sembrando, para seguir inspirando, para seguir amando. Al mirar alrededor vi a mis nietos reír, a mi hijo emocionado, a mi nuera atenta a cada detalle, y entendí que, aunque todo había empezado en el dolor, estábamos escribiendo una nueva historia. Una historia de reconciliación, no de perfección. Paulo brindó en mi honor. A mi madre, que no solo me dio la vida, sino que me enseñó a vivirla con verdad. Todos aplaudieron. Yo no pude contener las lágrimas. No porque extrañara lo que un día fui, sino porque estaba en paz con quien ahora era. Después del brindis, me entregaron un regalo. Una caja de madera con grabado artesanal. Dentro, había decenas de cartas de mujeres de distintas partes del país, todas agradeciéndome por haber compartido mi historia. Era como sostener un álbum de heridas que ahora florecían en fuerza. Esa noche, ya en mi habitación, abrí una por una las cartas. Había palabras de dolor, de valentía, de confesiones que muchas nunca se atrevieron a decir en voz alta. Pero lo más hermoso era el tono de cierre de cada carta. Esperanza. Me di cuenta de que mi historia no era un final feliz hollywoodense. Era real, dolorosa, imperfecta, pero llena de decisiones valientes. Y eso era suficiente. Porque si una sola de esas mujeres pudo mirarse con compasión gracias a mis palabras, ya todo valía la pena. Al día siguiente, en una entrevista radial, me preguntaron cómo describiría mi vida en una sola frase. Sonreí y dije: me arrancaron muchas páginas, pero decidí escribir el final con mi propia mano. Hubo un silencio, y luego, un aplauso desde el estudio. No dije más. No hacía falta, porque esa frase encerraba todo lo que fui, todo lo que perdí y todo lo que hoy defiendo. El derecho a ser protagonista de nuestra propia historia, sin depender de nadie para validar lo que sentimos, lo que soñamos, lo que merecemos. Pasaron los meses y el taller se convirtió en un espacio de referencia para muchas mujeres. Ya no era solo yo quien hablaba. Ahora otras también se animaban a contar, algunas con voz temblorosa, otras con rabia acumulada, pero todas con la decisión firme de no callar más. Yo me sentaba, escuchaba, guiaba si era necesario. Me sentía como una jardinera que, luego de años, por fin veía brotar las flores que plantó con lágrimas. Cada historia compartida era un acto de resistencia, de amor propio, de redención. Una tarde cualquiera, mientras preparaba café, recordé ese almuerzo fatídico, recordé el grito de Paulo, la humillación, la mirada vacía de Ángela. Y no sentí rabia, sentí compasión, porque entendí que ellos también estaban rotos, solo que yo decidí curarme. Y ellos se refugiaron en la máscara. Aquel día no solo se rompió una madre, se rompió una familia entera. Pero el tiempo, la verdad y el amor sincero habían comenzado a soldar esas grietas. Y en esas cicatrices, ahora florecía algo mucho más fuerte que antes. Iván me preguntó si pensaba escribir otro libro. No lo sé, hijo. Tal vez sea tiempo de callar un poco y escuchar más. Pero tu voz cambió vidas, tía.
Lo sé, pero ahora quiero que otras voces también se escuchen. Ya hablé lo suficiente. A veces, el mayor acto de generosidad no es contar tu historia, sino abrir espacio para que otras cuenten la suya. Y eso es lo que empecé a hacer. Me retiré poco a poco del centro, sin drama, porque no quería ser un faro eterno, solo una chispa, la que enciende otras. Una tarde, mientras caminaba por la feria del barrio, una joven se acercó con timidez. ¿Usted es Teodora? Sí, hija. Mi mamá cambió después de leer su libro. Volvió a sonreír, volvió a cantar en la cocina. Lloré, no porque me creyera especial, sino porque entendí que el dolor, cuando se transforma, se vuelve medicina. Y mi historia, escrita entre sollozos y noches sin dormir, ahora era alivio para otras. Nadie me lo contó cuando era joven. Por eso, ahora que soy vieja, lo grito al mundo. Tu voz tiene poder. Hoy, al mirar al espejo, ya no busco arrugas ni juventud perdida. Busco la mirada, esa que volvió a brillar con dignidad, esa que no se agacha ante nadie, esa que aprendió a decir no sin culpa y sí sin miedo. No me convertí en heroína, no gané premios, no hice justicia perfecta, pero me levanté, caminé, sané, y en ese trayecto toqué vidas que jamás imaginé. Esa es mi victoria, no la que se celebra con confeti, sino la que se honra en silencio, con una taza de té, una sonrisa leve y paz en el pecho. Y si llegaste hasta aquí, déjame darte las gracias por escuchar, por sentir, por permitirte llorar conmigo. Si alguna parte de mi historia resonó contigo, es porque tú también estás lista, lista para cerrar una puerta, para abrir una nueva, para hablar, para perdonar, para levantarte. No te detengas, no te calles, no te apagues, porque si una madre como yo pudo cambiar su historia después de los 70, tú también puedes. Y cuando lo hagas, no estarás sola. Yo estaré ahí, en cada palabra que sembré, en cada lágrima que tú ya no vas a derramar sola.